Han aparecido restos de una capa de ceniza radiactiva en la India, en los yacimientos de Mohenjo-Daro y Harappa. ¿Podría ser esta una evidencia de que hubo en la Tierra una civilización antigua más avanzada? ¿Acaso podría ser que seres extraterrestres provenientes de otros planetas utilizaran el nuestro como un campo de batalla de una guerra nuclear? La pregunta es muy interesante, y a pesar de las burlas académicas que se han otorgado a las figuras de Erich von Däniken y Sitchin, la idea ha cautivado la atención del mundo entero, dando rienda suelta a su imaginación con la ayuda de Hollywood y series como Stargate SG-1. Existen muchos escenarios y teorías posibles, a partir de las declaraciones de que la Atlántida era una civilización de alta tecnología, así como el misterioso caso de la pirámide de Giza, a la posibilidad de que las líneas de Nazca podían ser un aeropuerto prehistórico, ya que dichas líneas solo son visibles desde un avión. En un contexto más amplio, Erich von Däniken también ha permitido más fácilmente la aceptación de sitios como Caral, que realmente han hecho el Nuevo Mundo, es decir, América, como el Viejo, lo que revela muchos paralelismos entre los dos continentes. Por tanto, es notorio que von Däniken ha tenido un impacto en la arqueología, pero igualmente, ya que al plantearse, en primer lugar, la cuestión de si tenemos o no antepasados alienígenas, la respuesta sigue siendo negativa, 4 décadas después, y siguen sin existir pruebas contundentes. Otro popular autor antiguo es Zecharia Sitchin, quien en su origen decidió centrarse en un área más específica, la civilización sumeria, y analizaba cada detalle de los mitos y su historia, afirmando que el diablo estaba en los detalles. Dichos mitos, según él, ocultaban información valiosa, y cuando se traducían correctamente eran una clara evidencia de un contacto extraterrestre de la población sumeria con sus dioses, los Anunnaki, que luego se dispuso a escribir en una serie de libros llamados Crónicas de la Tierra. Al igual que von Däniken, el trabajo de Sitchin ha sido popular, pero a diferencia de von Däniken, Sitchin definitivamente ha fracasado en no hacer ningún impacto en la comunidad científica y al ser tachado como una persona con una gran imaginación, a pesar de que ha hecho una importante contribución a las teorías de la conspiración. Así, a pesar de que Sitchin ha fallado en la búsqueda de una antigua civilización avanzada, ¿cuál sería la mejor evidencia de que hubo un contacto extraterrestre? En primer lugar, tenemos que asumir que los seres provenían de otros planetas y tuvieron que dejar pruebas físicas en el nuestro, y que dichas pruebas tuvieron que haber resistido al paso de los años. La mejor evidencia, por tanto, tiene que ser de larga duración, y una clara señal de una civilización avanzada, como pueden ser los OPARTs, los objetos fuera de lugar, artefactos tales como el mecanismo de Antikythera, el disco de Festo, etc. Estas pruebas tampoco demuestran que existió una civilización extraterrestre avanzada, sino que simplemente hay pruebas de que algunos de nuestros antepasados o civilizaciones eran mucho más inteligentes de lo que los historiadores nos han contado. Dentro de nuestra mentalidad actual, cambios detallados en la estructura molecular del ADN podrían ser vistos como una evidencia de una manipulación genética muy avanzada, fuera del alcance de cualquiera de nuestros antepasados terrestres. Uno de los otros mejores candidatos a la mejor prueba es la conquista del átomo, es decir, la energía nuclear, esa gran guerra nuclear que según Sitchin es precisamente lo que ocurrió en Medio Oriente en el tercer milenio a.C. Apoyando a esta conclusión, se han realizado fotografías de la península del Sinaí, tomadas desde el espacio, y muestran supuestamente una inmensa cavidad con una grieta en su superficie, que nos podría mostrar dónde explotó la bomba atómica. La zona de alrededor está sembrada de rocas trituradas, quemadas y ennegrecidas, que contienen una proporción muy inusual de isótopos de uranio 235, que, según los científicos, indica que dicha zona estuvo sometida a un inmenso calor. Por desgracia, Sitchin no ofrece ningún detalle adicional a lo que aportan los científicos. También han aparecido capas de minerales de dicha zona sobre el Golfo Pérsico,
Se sostiene la hipótesis de que hubo un cambio climático inusual en las zonas adyacentes al Mar Muerto, que dieron lugar a las tormentas de polvo y que el polvo fue llevado por los vientos predominantes sobre el Golfo Pérsico. Lo cierto es que algo realmente catastrófico y extraño sucedió. A pesar de los informes confirmando que se produjo una catástrofe, dichos informes revelan claramente que la causa probable de este suceso es una erupción volcánica, al encontrarse ceniza volcánica mezclada con el polvo y no una explosión nuclear, aunque el informe no es capaz de identificar qué volcán fue el responsable de este cambio repentino del clima en la zona. Por otra parte, Sitchin, a pesar de intentar buscar durante décadas evidencias suficientes, parece haber sido incapaz de encontrar pruebas que apoyen que la península del Sinaí está en efecto sembrada de restos nucleares. Esto no invalida su teoría como tal, sino que únicamente invalidan aquellas pruebas en las que él se estaba basando. Otro candidato para una explosión nuclear, hasta ahora sin tocar por la mayoría de los antiguos partidarios de nuestros antepasados extraterrestres, es el valle del río Indo, donde ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro florecieron en el año 3000 a.C., pero luego fueron abandonadas repentina y rápidamente. Una respuesta que se ha propuesto es que las ciudades antiguas podrían haber sido irradiadas por una explosión atómica. De ser cierto, sería imposible pasar por alto la conclusión de que la antigua civilización poseía alta tecnología. Lo que realmente apoya la teoría de que hubo una guerra nuclear en la antigüedad es que ha aparecido una capa de ceniza radiactiva en Rajastán, la India, cubriendo un área de 3 millas cuadradas, 10 millas al oeste de Jodhpur. La investigación se produjo después de una muy alta tasa de nacimientos con deformaciones y apariciones de cánceres. Los niveles de radiación registrada eran tan altos en los medidores de los investigadores de que el gobierno de la India acordonó la región. Los científicos luego desenterraron una ciudad donde encontraron aparentes pruebas de que hubo una explosión atómica que se remontaba a miles de años, de 8000 a 12000 años. La investigación había destruido la mayor parte de los edificios y probablemente había matado a 500.000 de personas. Hasta ahora, esta historia parece tener todas las credenciales necesarias y no como las meras especulaciones de Sitchin. El arqueólogo Francis Taylor declaró que existen grabados en algunos templos cercanos y los tradujo. En estos grabados ponía que oraron para ser salvados de la gran luz que venía a dejar en ruinas la ciudad. Sinceramente, he estado investigando sobre Francis Taylor y no he encontrado ninguna información sobre él. Esta persona en internet no existe, por lo que me da que pensar que estos grabados encontrados en templos no son verdaderos, pero no van a quitar credibilidad al resto de la historia. Es tan inconcebible imaginar que alguna civilización tenía la tecnología nuclear antes que nosotros, que cuesta imaginarlo, pero la ceniza radiactiva añade credibilidad a los antiguos registros de la India que describen la guerra atómica. Por otra parte, cuando las excavaciones de Harappa y Mohenjo-Daro alcanzaron el nivel del suelo, se descubrieron esqueletos esparcidos por las ciudades, muchos de ellos cogidos de la mano y acumulados en las calles como si en algún instante la horrible fatalidad hubiese matado a sus habitantes. Esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué los cuerpos no se descompusieron o no fueron comidos por los animales salvajes? Alexander Gurbowski, en Enigmas de la Historia Antigua, informó sobre el descubrimiento de al menos un esqueleto humano en esta área con un nivel de radiactividad aproximadamente 50 veces mayor de lo que debería haber sido debido a la radiación natural. Por otra parte, miles de trozos fusionados, conocidos como piedras negras, se han encontrado en Mohenjo-Daro. Estos parecen ser fragmentos de vasijas de barro que se fundieron juntos por el calor extremo. Otra curiosa señal de una antigua guerra nuclear en la India es un cráter gigante cerca de Bombay. Tiene 2154 metros de diámetro circular y está situado a 400 kilómetros al noreste de Bombay. Tiene al menos 50.000 años de edad. ¿Podría estar relacionado con la guerra nuclear de la antigüedad? Con el aparente descubrimiento de esta zona irradiada, escritos relacionados se extrajeron rápidamente de la Majábharata, la epopeya india, que de hecho habla de muerte y destrucción. Se lee:
Era un solo proyectil, cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como los 1000 soles, una rosa en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte, que redujo a cenizas a toda la raza de los Brisnis y los Andakas. Los cadáveres estaban tan quemados como para ser reconocidos. El cabello y las uñas se desprendieron, la cerámica se rompió sin causa aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Después de unas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de este fuego, los soldados se lanzaron a los arroyos para lavarse ellos mismos y lavar sus equipos. Por desgracia, en este caso, ninguna de las partes del debate realmente ha tratado de probar o refutar las pruebas encontradas o las acusaciones. De hecho, es notable que ni siquiera les ha interesado seguir investigando este tema de la guerra nuclear en la antigüedad con las pruebas que se han encontrado, teniendo en cuenta el potencial que reside en su interior, así como el enfoque multidisciplinario que permite a esta causa. ¿Será que los investigadores tienen miedo a seguir investigando el tema por miedo a perder su reputación como le sucedió a Sitchin? Quizás. Pero incluso si fueran a fallar, Roma no se construyó en un día, y argumentar a favor o en contra del caso de una antigua civilización muy avanzada no tendría graves repercusiones que se sepa. Hasta que el tema se estudie en serio, los cuerpos de Harappa y Mohenjo-Daro siguen siendo un misterio, y que el polvo radiactivo resulte ser moderno o antiguo tiene relativamente poca importancia, porque es al menos un hecho de que existe radiación en esa zona. El cráter anómalo añade potencia a la posibilidad, y lo mismo ocurre con otras pruebas circunstanciales. De esto hay total constancia. De lo único que no existe constancia es de que los grabados leídos por el arqueólogo Francis Taylor que narraban esa gran guerra nuclear. Por último, el hecho de que todos estos enigmas están dentro de una región en concreto añade aún más peso al caso, pero debemos esperar a que un valiente investigador acuda a la zona contaminada por la radiación, examine los cuerpos detalladamente y encuentre alguna evidencia. El problema de la mejor evidencia es que a menudo suena demasiado bien para ser la verdad.